Desde esta posición nunca había entrado. Ah, vale, ya me Sí, viene sí, ya aquí el está. mensaje. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta webinar. Es una webinar un poco especial, bastante más informal de las que estamos acostumbrados a hacer y un poco, bueno, pues para que la gente pues tenga un acceso distinto a lo que es el tema de la formación en AMIR y especialmente el máster en valoración del daño corporal. Ujú. De esta manera, bueno, pues hemos convencido a Ángel para que esté con nosotros. Ahora que no me oyen el resto, es mi alumno favorito. Y Yo creo que ya lo saben, ¿eh? ya lo saben. Qué envidia. Y, y bueno, y un poco pues para hacer a la gente un poco más partícipes de cómo funciona la formación y cómo está cursando, porque todavía estamos en medio de lo que es toda la vorágine de trabajo. Bueno, ya estamos en una parte un poquito más, más interesante, ¿no? Que es la parte más práctica. Sobre todo de pues, cómo va el máster en valoración del daño corporal, peritaje médico legal e incapacidades. Y luego también pues ver un poco el plano de cómo este máster, a ver cómo Ángel pues, nos puede comentar un poco pues, cómo ha ido cambiando su percepción de la medicina, dado que, a ver, es cierto que es un máster que está, pues al igual que los que desarrolla Amir o la gran mayoría de ellos, ¿no? Eh, es un máster que está muy relacionado con la medicina. No obstante, sí que es un máster que obliga al médico a cambiarse el chip y ver una parte de la medicina que no es tan agradable para el médico, pero que sí que es importante, creo yo, que la asimile y que la enfoque desde un punto de vista que es importante pues, que vea ese prisma del tema de las reclamaciones, ¿no? Ujú. Porque están muy al orden del día, por desgracia, y lo que me decía el otro día un médico, dice es que hemos pasado de los aplausos a las quejas y a las reclamaciones, y jolín, es que de verdad, o sea, hace nada yo me acuerdo de estar con mis niñas ahí a las 8 en el, en la ventana, porque no tengo, el balcón es que da hacia el otro lado, pero tenemos un balcón pequeño da hacia el otro lado y allí no nos vería nadie aplaudir, entonces no tendría sentido. Entonces sí que me acuerdo de eso, estar ahí a las 8 ahí aplaudiendo, además ellas es que disfrutaban. Y era una manera también pues de que ellas se dieran cuenta de lo importante de las funciones que estáis haciendo, ¿no? Que lo hacéis para nosotros. Pero ahora la memoria que tenemos es muy corta muchas veces y por desgracia nos vemos en otro ámbito del tema de las reclamaciones que es importante que vosotros pues sepáis cómo manejarlos y cómo lidiar con ellos. Y de hecho si podéis sacar fruto desde el punto de vista de ser un agente participante como perito, tanto en la valoración del daño corporal o en la valoración de praxis médica o en la valoración de las incapacidades, pues oye, bienvenido sea, porque es una manera también de ayudar a esos conocimientos que tanto os cuestan, de que tanto os están costando, pues con el tema de la medicina, porque al ser una ciencia que está en constante cambio, siempre tenéis que estar actualizando. Ujú. Entonces, que menos que, oye, pues intentar sacar otro provecho y si conseguís en este caso con ese provecho, pues sacar un ingreso, una percepción económica, pues muchísimo mejor. Bueno, yo quería preguntarte, Ángel, eh, si te está haciendo duro el máster. No, no se me está haciendo duro porque es muy interesante. Y la verdad es que las clases son todas, aparte de entretenidas, de todas las clases sacas siempre algo nuevo. Y bueno, también es que el nivel de los profesores que traéis, tanto peritos, abogados, forenses, pues es muy difícil, a poco que atiendas un poco, aprendes cosas. Y que bueno, y que la materia que se imparte es muy interesante, la verdad, muy interesante. Y, y duro, no, se hace bastante llevadero, porque el método del máster yo creo que está muy bien. O sea, preparas un poco la clase que vas a tener esa semana y durante la semana tampoco te exige demasiado. Y se puede llevar. Hombre, hay veces que es más complicado porque a veces cuando tienes que hacer algún caso práctico y tal, sí que te lleva más tiempo Sí, si lo quieres hacer
Ya conoces que no solemos llegar con los que son muy acabados del todo, pero se hace bastante llevadero. Bastante llevadero. Sí. A mí, ahora que comentabas lo de la práctica y demás, y de verdad que me sorprendió muchísimo el nivel con la primera práctica, el nivel que tenéis vosotros, o sea, el nivel que habéis mostrado como alumnos, me ha encantado. O sea, eso es buena señal de que estáis adquiriendo bien los conocimientos y a mí de verdad que me satisface mucho. Porque es cierto que no, el primer caso que vimos no era un caso que fuese fácil, era un caso que tenía, sobre todo desde el plano de la valoración del daño corporal, era bastante, bastante complejo y, sin embargo vosotros, es cierto que había algunas discrepancias entre unos compañeros y otros con respecto a la valoración de algunas secuelas, pero incluso también en tema de la valoración de los días de estabilización de esas secuelas, Mm. pero sin embargo, eh, sabíais perfectamente el por qué lo habéis valorado así, sabíais perfectamente, o sea, no podemos hablar de errores groseros de decir, "Buah, es que esto no tal, no, no, sabéis defenderlo bien, porque incluso cuando lo comentábamos en clase, oye, es que esto no convendría ponerlo así por este motivo, tal, no sé qué, y de pronto decíais, bueno, pero es que claro, yo lo he hecho así por este motivo. Incluso a nosotros como profesores nos hacía pensar, joder, pues eso un juez sí que podría aceptarlo, sí que podría valer. O sea que a mí la verdad que sí que me está gustando mucho cómo vais absorbiendo esos conocimientos. Es que lo bueno también del tipo de clases que dais, por ejemplo, con el tema del nuevo baremo, pues lo machacamos tanto y en todas las clases siempre vas viendo cosas nuevas y hablas siempre del baremo y entonces, quieras que no, a poco que lo hayas mirado y viendo las clases, pues te van quedando muchas cosas y luego ya te es más sencillo aplicar cuando nos planteáis un caso y tal y entonces ya rápidamente ya sabes más o menos por dónde manejarte. Y bueno, y el baremo Sí. este que nos pasaste en PDF, que es una maravilla. Sí, 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 sí. Oh, mis horas de sueño, me ha Me extraña, costado. me extraña. Eso tengo que dar chollo de caray. Sí, sí. Pues también hay una cosa que es curiosa, que bueno, tenemos un grupo de... Ay, sí. Ah, perdón, Sí, ahora, sí, espera, sí, sí. sí. Por un momento sí. Bien, tenemos un grupo de WhatsApp un poco gamberro, que sí que es verdad que es un grupo de WhatsApp que nace con la finalidad de informar de una manera más directa y más rápida a los alumnos. Esa es la parte oficial. Ahora que no me oyen los directores de admin, pero sin embargo el grupo está muy curioso, ¿verdad? Está muy, muy entretenido El y grupo muy está completo. genial, porque aparte, poquito a poco, pues ya vamos cogiendo confianza Sí, y al ser gente de toda España, médicos de todas las especialidades, pues ya vas comentando estas noticias judiciales, de sentencias y bueno, y que pues, todo es gente muy normal, hay muy buen rollo y entonces pues se lleva bastante bien. Menos sí, un chico que hay de allí de Sevilla que de Madrid para arriba lo tenemos un poco cruzado, porque no hace más que mandarnos fotos tomando cañas sí, al borde de la playa, se va de viaje, ah, ese tipo, eso y no se lo demás hace. es buena gente, pero ese no sé, así lo tenemos medio cruzado. Yo creo que deberías de suspender el TFM directamente ya. Sí, 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 vamos, pero vamos, ya tiene varios negativos, esto, nada, nada. La oveja negra del, Ya, del pues, grupo, muy mal, muy mal. completamente, completamente. Pero Pero, sí pero que sí es es una, o curioso que sea, el ahí, grupo sí, está genial. sí. Y el grupo, es muy curioso que en el grupo, pues muchas veces, oye, pues comentamos anécdotas de temas sobre todo noticias o sentencias que hay sobre temas de cuestiones que tengan que ver con temas médicos, especialmente con temas de procedimientos judiciales que tengan que ver con negligencias o valoración del daño corporal. Y casualmente muchas son de Galicia. Yo no quiero decir ahí nada con ello. Pero sí que es verdad que a mí me ha encantado cuando eh, hemos expuesto algún tema y pronto los compañeros, los alumnos empezaban a comentar, ay, pues, oye, pues es que claro, ahora esto a lo mejor, pues, bueno, claro, sería un daño desproporcionado o a lo mejor sería un tema pues, un error de diagnóstico, es que esto a lo mejor se podría enfocar de esta otra manera.
Cuando empiezas a Es, conocer la es- jerga ya es interesante comentar sí, las sí, 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 noticias. sí. Ujú. Ujú, sí. Y que rápido Hombre, pues, todo el mundo siempre conoce alguna, pues eso, lo relaciona y tal, está muy bien. sí, sí, sí. Entonces, la verdad que a mí me gusta muchísimo porque es algo que demuestra ya no solamente el trabajo que estáis haciendo un gran trabajo, porque al ser un máster que está dedicado para profesionales en activo y que intentamos sobre todo adaptarnos a vuestra situación de, bueno, tenéis guardias, tenéis consultas, hay veces que a lo mejor, pues bueno, pues por lo que sea, pues os toca trabajar en ese momento, no podéis cambiar, o estáis desarrollando algún otro tipo de formación o lo que sea. Entonces, claro, muchas veces es complicado, ¿no? El poder seguir un curso. Pero cuando veo que vosotros empecéis a comentar como auténticos profesionales ya en la materia, en las noticias, incluso os surge esa pequeña chispa de decir, oye, pues yo lo defendería de esta manera. Entonces, eso la verdad que es enriquecedor. O sea, es algo muy chulo. También es cierto que también nos dais muchas facilidades a la hora de pues, poder compaginar las cosas y eso pues ayuda un montón también. O sea, como decimos aquí en Galicia, vaquiña por lo que vale. Imagino por lo que vale. Sí. Bien. Pues hay otro aspecto que muchas veces hemos comentado en clase, ¿verdad? En las tutorías. Y es que ha habido compañeros, alumnos y demás que han comentado, Juanín, pues es que después de la clase de tal, pues, el tema de, por ejemplo, de los consentimientos informados o cuando vemos los tipos de reclamaciones, Juanín, es que me estoy dando cuenta que en mi servicio, es que no estamos haciendo nada bien o las cosas no deberíamos hacerlas de esa manera. ¿Tú consideras que ese acercamiento a la medicina legal que supone el máster ha cambiado tu forma de ver la medicina? Sí, porque te das cuenta de que una vez que conoces un poco pues, el tema de las leyes, los baremos, cómo funciona un poco el tema judicial con el tema de la sanidad, pues muchas veces te das cuenta que hay cosas que se están haciendo y que se podrían hacer mejor bueno, que pues lo que decías tú, temas de consentimientos informados, eh, pues que a veces hay gente que se la juega sin saberlo, porque las cosas, yo no sé si bueno, porque se han hecho así durante mucho tiempo y que la gente tampoco tiene conocimiento de eso. Porque claro, te das cuenta, nosotros nos damos cuenta ahora porque estamos haciendo este máster. Pero, por ejemplo, nosotros en la carrera de medicina legal te da un barniz muy, muy, muy finito, muy finito. Y, Ujú, o sea, te puedo decir que igual el 95% de las cosas que estamos viendo en este máster no las hemos escuchado en la carrera y me parecen muy interesantes y que deberíamos de saber porque también va en tu favor. O sea, a la hora de manejarte día a día en el tema de la asistencia y tal, bueno, pues yo creo que es bastante importante. Y ujú, son unos conocimientos que yo creo que debería de tener los médicos, por lo menos, más de los que tenemos en general. ujú. Sí, yo la verdad que he tenido alumnos que incluso me ha sorprendido porque a lo mejor se forma, o sea, tú piensas, claro, que este máster es lógico, ¿no? Pues, como cualquier otro tipo de formación o la gran mayoría de las formaciones, pues me pasa a mí como abogado, ¿no? Pues a lo mejor hacemos determinados cursos, pues no sé, de derecho de familia o de mercantil o temas de menores, cuestiones a lo mejor que parecen ser un poco más complicadas y que necesitas una formación específica para poder controlarlo bien. Pues lógico, lo haces con la finalidad, pues, por ejemplo, yo como abogado, pues para ampliar la actividad del despacho, por ejemplo, ¿no? Pero este máster, si lo enfocas hacia el tema de ejercer como perito, es lo lógico. Pero a mí me han ocurrido situaciones en las que ha habido alumnos que me han comentado, ciertamente, el tema del peritaje siempre me ha llamado la atención y no descarto ejercer como perito en un futuro, porque es algo que es muy entretenido y como médico crees que puedes ser útil y que puedes además eh, 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 tener una autoridad respecto a ello, ¿no? Sobre todo un rédito económico. Dice, pero es que a mí me ha comentado eso, dice, es que yo he hecho el máster precisamente porque necesito saber cómo defenderme ante determinadas situaciones o bien Claro. porque han recibido algún tipo de reclamación o se han visto envueltos en algún tipo de procedimiento.
incluso, bueno, pues los procedimientos penales, ¿no? Que son muchas veces los que más miedo, lógico, son los que más dan miedo en el sentido de si recibo una reclamación penal, a ver que las consecuencias que pueden tener, pues es algo que no es agradable. Claro, y está al orden del día esto. Ujú, sí. Ujú. Entonces, hay veces que incluso tienes procedimientos que te puedes ver involucrado a lo mejor 10 años. Imagínate 10 años, estás recordando siempre cada dos por tres. Oye, ¿hay alguna novedad sobre esto? Sí. Tenemos ya fecha de juicio para tal, o han pedido no sé qué, o ha habido una suspensión. Tener que estar siempre ahí recordando el que tienes el procedimiento, por mucho, como es lógico, que tengas la conciencia tranquila como médico, es algo que no es, que Sí, sí, entiendo que no es no. agradable. Ya sabes por dónde va a salir la cosa, claro, está claro. Sí. Pues a mí al principio me llamaba la atención, porque, claro, te comentan, es que yo no tengo esa intención, de momento no tengo esa intención de ejercer como perito, pero sí necesito tener esos conocimientos de medicina legal que no puedes obtener en otros sitios. Que Porque, claro, la al medicina final los legal que tenéis en obtienes la facultad, de ver, digo, los obtienes al final del día a día, de ver lo que le pasan a otros compañeros o eso algo que te es. sucede a ti, que te sucede a ti. Pero bueno, no es la mejor manera de aprenderlos, está claro. No, no. La verdad que sí. Porque sí que es verdad que incluso muchas veces en tutorías o en el propio grupo, ¿no? Nos lo comentan alumnos. Oye, chicos, quería comentaros una cosa. Es que en mi servicio ahora mismo está ocurriendo esto. Ujú. Bueno, pues la verdad que es una buena forma entre los compañeros y el profesorado, pues de comentar las cosas, ¿no? Decir, oye, pues yo intentaría esto, o oye, eso no está, creo que no es correcto, intentar enfocarlo desde este punto de vista. Entonces, oye, entre todos, si podemos ayudarnos, si podemos conseguir la tranquilidad de los compañeros, pues muchísimo mejor, No, eso está ¿no? claro. Sí. Que yo te quería preguntar también con respecto porque en este máster una de las cosas que más énfasis estamos poniendo, dado Ujú. que es de los aspectos que más se necesitan peritos, que es la valoración del daño corporal, porque en el máster vemos tres elementos, ¿no? La valoración del daño corporal, las incapacidades, valoración de incapacidades permanentes y valoración de praxis. Mm. A mí la experiencia me ha demostrado que la valoración de praxis para un médico es muy fácil de captar. Eh, en el sentido de teniendo conocimiento ya de las distintas doctrinas, ¿no? Médico-legales que se pueden aplicar en un procedimiento, si sabes ya enfocar bien un informe, hacer bien esa estructura y demás, luego lo que consiste es en estudiar bien el caso y ver en este caso si ha podido existir una desviación en el acto médico o no ha existido esa desviación o cómo poder explicar las lesiones, ¿no? Por las que se reclaman. Entonces, los médicos sí que absorbéis más ese tipo de conocimientos, porque es la parte que más está relacionada con vuestro día a día, con vuestra actividad. Pero, sin embargo, en el tema de valoraciones en la valoración del daño corporal, porque sí es verdad que la valoración de incapacidades permanentes es otro mundo, pero tal y como está enfocado es quizás un poquito más sencillo, ¿no? Aunque hay muchos peritos, yo conozco a peritos que tienen ya muchas tablas en el escenario, en los juzgados, y sí que es verdad que a mí me han comentado, "No, yo es que temas de incapacidades permanentes no llevo, no, porque me hago mucho lío, porque no sé bien cómo enfocarlos, o mira, prefiero que no, me siento más cómodo con la valoración de daño corporal Ujú. o con la praxis médica. Pero sí es verdad que la valoración de incapacidades permanentes, eh, dado que no existe una baremación o un baremo propio que ayude fuera de la Ley General de la Seguridad Social y explicar por los cuatro o cinco trucos que necesitáis saber los peritos de cara a cómo enfocarlo, el grueso que estamos utilizando en el máster sobre todo es el tema de la valoración del daño corporal. Yo quería preguntarte, sobre todo ya por interés de cara a ir mejorando y ver un poco qué es lo que más, en donde vosotros sentís que veis más dificultad. ¿Dónde veis más dificultad con el baremo a la hora de aprender? Pues, si te lo digo la verdad, no te sabría decir, porque no sé si es que explicáis muy bien. Pero la verdad es que como está tan bien estructurado, una vez que lo manejas un poco, igual tienes dificultad si estás buscando alguna cosa en concreto sobre alguna patología,
pero lo que es identificar y dónde tienes que ir buscando los pasos en la valoración, yo creo que es, entre comillas, relativamente sencillo. Ujú. Y bueno, yo creo que ya lo estás viendo que, o sea, los compañeros lo manejan, que es Sí, una maravilla, o sea, una locura ya. sí, 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 sí. Pero también es por lo que te Ujú. decía, porque lo machacamos bastante y lo vemos prácticamente todas las clases y al final, quieras que no, o sea, a poco que eso, es que lo acabas manejando. Ujú. Sí. Y yo sobre todo, pues lo que te dificulta, pues si estás buscando alguna cosa en concreto, pues, pero si Sí, no, yo creo que es sencillo, bueno, sí, pero sencillo, ahí, entre comillas, sí. de manejar porque está muy bien estructurado. Sí, yo creo que es la clave, ¿verdad? La clave es conocer bien la estructura Claro, y que es verdad que sé que hay profesores que a mí me lo comentan. Y es que machacas mucho con, a lo mejor con determinados aspectos que tienen que ver más con el tema económico, y va, es que eso lo hacéis vosotros los abogados, que tienen razón. Es verdad, tienen razón. Pero para mí es importante que vosotros lo sepáis conocer, que lo sepáis controlar, que sepáis calcular de cabo a rabo incluso temas de indemnizaciones por muertes o un lucro cesante, que sepáis bien cómo se enfoca todo, porque si yo conozco peritos que trabajan en compañías de seguros, las compañías de seguros necesitan precisamente esos peritos, esos asesores que es necesario que conozcan muy bien el baremo de cara a ayudar a la compañía de seguros a establecer las reservas, ¿no? Cuando hay un procedimiento, una reclamación ante un seguro, ese seguro necesita hacer una reserva concreta precisamente pues, para saber que, tanto desde el punto de vista de las coberturas que tienen, para que no se dispare el tema de las indemnizaciones al cabo del año y tener que tirar del reaseguro, que es como se conoce. Entonces, para eso es muy importante la figura del médico en todos los ámbitos. Porque muchas veces a lo mejor lo podemos enfocar en el sentido de, bueno, pero esto a lo mejor es para el tema de la valoración de praxis médica. No, ujú, no, para valoración del daño corporal es igual de necesario. Hay casos que son más fáciles de estudiar que otros, pero porque a lo mejor tienen menos secuelas, las lesiones son menos importantes, por decirlo de alguna manera, porque aunque todas son importantes, ¿no? Pero son menos graves y eso implica que sean más fáciles a la hora de calcular. Pero hay ujú. determinadas situaciones, bueno, tú lo sabes bien, ¿no? Por cosas que hemos estado viendo en el máster, ¿no? Que claro, que dices, madre mía, 2 millones de euros, o 1 millón y pico de euros. Entonces, claro, eso las compañías hacen polvo. Pues es muy importante que vosotros lo manejéis bien, ¿no? En ese sentido y sepáis, oye, esto funciona así por esto, esto, esto y esto, porque también os ayuda a enfocar más también, incluso hasta desde el plano del mercado laboral, ¿no? De ver Sí, sí. cómo poder defenderos bien en ese ámbito. Ahora que hablas de las compañías aseguradoras, es curioso porque yo, por ejemplo, bueno, creo que todo el mundo ahora mismo maneja los perfiles de LinkedIn y tienes ahí pues, puesto, pues yo tengo puesto en el perfil que, bueno, que estoy realizando el máster y tal. Y es curioso cómo ya las grandes aseguradoras ya te buscan incluso antes de acabar el máster, porque yo hablé Ujú, con un par de chicas de recursos humanos y tal, y dicen, ya sabemos que el máster lo vais a acabar y nos interesa que ya sabéis que estáis manejando los baremos y tal. Y bueno, y durante el máster, pues yo, por ejemplo, ya he recibido dos o tres ofertas ujú. de trabajo en ese sentido. Y bueno, yo por circunstancias personales, pues no es en la zona donde vivo y lo ponemos en el grupo y bueno, siempre le puede interesar a algún otro compañero. Eso es. Y, Ujú, jolín, que es muy interesante y que llama mucho la atención que ya realizando el máster ya te ofrezcan ofertas de trabajo. O sea, quiere ujú. decir que trabajo hay, que bueno, que es una buena salida. Sí, sí. Complementaria o trabajar directamente solo para eso. Ujú. Sí, ujú. O por tu cuenta Sí, o yo, por yo cuenta conozco ajena. muchos médicos que precisamente empezaron en el mundo del peritaje y, oye, empezó a picar el gusanillo y cada vez haciendo más peritajes y terminaron cediendo lo que es su actividad asistencial y empezaron, pues, oye, pues mira, pues ya por lo menos me puedo quitar de guardias. Luego que si, mira, pues a lo mejor ahora ya no hace falta que haga tantas consultas, sobre todo desde el plano de la medicina privada. Ajá. Pero también en la medicina pública perfectamente se puede compatibilizar. Yo ahí sí que recomiendo que la gente solicite la compatibilidad, que la van a conceder porque no existe
ningún tramo, ninguna situación en la que en la que pueda haber una incompatibilidad, ¿no? con el puesto de trabajo. Pero igualmente hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que al final termina cediendo su actividad asistencial y dedicándose al peritaje precisamente por eso, porque ven que es una actividad muy divertida en el sentido de que ves muchas cosas. Es verdad que ves la cara más amarga en muchas ocasiones de la medicina, ¿verdad? Porque no se trata de una situación en la que valores o busques cómo curar a un paciente, que muchas veces enfocamos la medicina hacia ese fin, Ujú. sino a hacer una valoración de cómo se tiene que resolver determinadas cosas, ¿no? Son cosas muy interesantes, además. O sea, al final te engancha porque es interesante. Sí. Pues es curioso porque lo que comentabas de las oportunidades profesionales, sí, vamos, yo igual, yo me he estado metiendo hace nada, hace poquito, antes de entrar en la webinar, he estado mirando también en LinkedIn y demás, y sí que es verdad, sí que hay muchas ofertas con respecto al tema del peritaje, y es verdad, la valoración del daño corporal está muy al orden del día. Todo eso. Se trata de un baremo que llevamos con él desde enero del 2016. Llevamos Ujú. trabajando con ese baremo. Pero, claro, ¿qué ha implicado eso? Que muchos médicos que se dedicaban al tema de la valoración del daño corporal se han tenido que readaptar a una situación nueva. Es cierto que es un baremo que es una modificación de la ley anterior, del Real Decreto Legislativo 8/2004, pero es que es muy cambiante. Es prácticamente un baremo nuevo, por eso le llaman nuevo baremo. Ujú. Sí, más o menos la misma estructura, Ah, pero cambia mucho. Entonces, claro, se ha dado la circunstancia en la que pues los peritos no se sienten cómodos, ¿no? A la hora de hacer las valoraciones, confunden conceptos y claro, las compañías de seguros necesitan gente que maneje y además que manejen con soltura de cara a valorar las reclamaciones. Además que hay reclamaciones que pueden venir por cualquier lado. ujú. Accidentes de tráfico, cualquier tipo de situación que suponga un menoscabo de la salud psicofísica de la persona, Sí. temas de reclamaciones de praxis o los temas de las incapacidades permanentes. El otro día precisamente estuve hablando con respecto al tema de las incapacidades permanentes, tuve un juicio y lo comentaba con un letrado de links. Y mientras estábamos ahí en la antesala, esperando para entrar y demás, y bueno, era un tema que era, por lo menos para mí, yo lo veía muy claro en el sentido de la patología que tenía la persona y a mí me lo comentaban. Dice, es que ahora mismo por el tema del COVID, dice, claro, como se ha parado tanto a nivel administrativo, a nivel tal, ha habido mucha gente que no ha podido ser explorada, se han dado unas circunstancias muy malas y que han influido mucho en la mecánica de trabajo que se iba manteniendo. Y entonces, claro, esto ha desbordado y hay muchos procedimientos que no hay resolución o Sí. que o que directamente pues ya las personas, pues por desgracia, tienen que verse en procedimientos judiciales. Entonces, claro, para ello es necesario la figura del perito, que es fundamental. Ya, claro. No, y cada vez se ve que esto va a ir a más. O sea, a menos no va a ir seguro, vamos. Sí, ujú. Sí, la verdad que sí. Pues en este caso, en el tema del tema de la valoración de daño corporal, eh, sí que es verdad que a mí, claro, como la gente no podía salir en coche, es cierto que ha habido muchas menos reclamaciones, es normal, que eso es bueno, ¿eh? Mientras menos accidentes haya, menos tal, claro, perfecto. Pero sin embargo, en el momento, si vemos estadísticas y números del año 2019, antes del COVID, es alucinante, claro, el número de accidentes que hay a lo largo del año. Es que es tremendo, tremendo. Entonces, claro, no deja de ser una oportunidad de negocio para las compañías de seguros, etcétera, para las personas que tienen que reclamar también, pero claro, allí es necesaria la figura del médico. Sí, Además sí. que el nuevo baremo lo dice y lo indica. El médico es el que tiene que establecer y el informe concreto con respecto a la valoración para ver si esa valoración es correcta, es adecuada o no y sobre todo para que sirva como, en el caso de las compañías de seguros, como una propuesta adecuada para resolver la reclamación, la indemnización que se tiene que pagar. Entonces, Ujú. claro, y la figura del médico que valore bien que utilice bien el baremo, que sepa
manejarse bien en ese sentido es importantísimo. Hablando precisamente del tema del COVID, hilando un poco con esa situación, sí que es verdad que nos hemos tenido todavía que adaptar bastante con respecto, bueno, la primera edición del máster comenzó en septiembre del año pasado y, y nos hemos tenido que adaptar bastante todavía ahora mismo cómo va marcando el COVID nuestras vidas, ¿no? Y, y, bueno, yo sí que es verdad que he hecho quizás en falta, lo que pasa es que bueno, todavía nos queda máster, sí que he hecho en falta quizás a lo mejor clases presenciales y cuanto menos en el punto de vista práctico Sí. hacer esas sesiones que unen mucho aún más todavía al grupo, ¿no? Pero sí, yo espero que nos dé un poquito más de tregua todavía y nos permita pues, hacer eh, esas concentraciones, que nos podamos todos reunir y hacer unas buenas sesiones, ¿no? De clases prácticas. Entonces, espero que en breve podamos enfocarlo en ese sentido. Pero sí que, bueno, sí que me gustaría que comentaras tú cómo has percibido esa adaptación al COVID, porque tiene sus cosas buenas, ¿verdad? Sobre todo para los alumnos que son de fuera de la Comunidad de Madrid, Claro, desde luego, ahí sí que viene sí, bien. Ujú. sí. Y yo creo que o sea, yo creo que la adaptación es buena porque las clases yo creo que se están haciendo bastante ágiles. También, supongo que también ayuda la herramienta que se utilice, que algunas serán mejores que otras, pero la que estamos utilizando va bastante bien. Yo creo que es bastante ágil a la hora de, pues, de participar y de hablar, o sea, de comentar cosas y tal. Y yo la verdad es que en ese sentido me ha dado todo bastante bien. Y bueno, a mí me viene fantástico porque claro, yo vivo en La Coruña y tendré que desplazarme a Ujú. Madrid, pues claro, me Sí, queda un poco sí, lejos. sí, sí. Y bueno, y que te da la oportunidad pues de hacer un máster como este y a distancia y que bueno, también pues eso, también igual si no fuera por este tema del COVID y no fuera online y no tuviéramos las clases así, pues igual tampoco conocíamos tanta gente porque es que prácticamente los alumnos somos de cada uno de una parte de España, ¿no? Sí, No creo que repitamos dos del mismo sitio. no, no, Y no, eso, es pues curioso. la verdad es Ujú, que enriquece un montón. ujú. Sí, sí, sí. Menos Javi que está en todos los lados. Menos Javi, que Lo- está en todos lo- lados, los demás, fantástico. Pero bueno, siempre tiene que haber alguien. No, pero es verdad, ¿eh? Sí que... No, pero es curioso, ¿eh? Me acuerdo cuando me comentaron la lista de alumnos y demás, y digo, jolín, pues que podemos hacer un mapa de España perfectamente, porque es que Sí, es todo sí. muy... Una clase en cada sitio. Sí, sí, una clase en cada sitio. Sí, sí, sí. Hombre, la Total, verdad que no la nos repetíamos situación... ninguna, seguro. Sí, sí, exactamente. Sí que es verdad que a lo mejor la situación, en el fondo ha venido bien, yo creo, para poder adaptarnos, sobre todo también al tema de las tutorías y demás, facilitar que la gente se conecte. Además que yo estoy muy contento también con el nivel de participación en las tutorías, porque es verdad que hay gente que no puede conectarse y demás, pues algún viernes concreto y demás, pero en líneas generales muchos profesores me lo comentan, ¿no? Joder, pues oye, pues además la clase ha sido amena porque la gente ha participado y demás. Y quitando en el tema de la clase de la comunicación, de comunicación verbal y no verbal, que claro, el profe se cabreó un poco, Es que porque ese día coincidió mal y faltamos unos ese cuantos. día coincidía Y así. entonces, jolín, tuvo mala suerte, porque Sí, sí, normalmente participamos todos y bastante. sí, 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 sí. Yo luego se lo comentaba. Me decía, Irra, a lo mejor es un poco rudo, ¿no? Dice, pero jolín, si es comunicación, clase de comunicación, la gente tiene que comunicarse. Y yo, tienes toda la razón. Digo, pero no, digo, yo creo que hoy, o por lo que sea, estaban muy cansados o tal. Pero sí que es verdad que justo nos pillabas, salvo error, creo que nos pillaba prácticamente a la vuelta de vacaciones, ¿verdad? Creo, de Sí, una Navidades. cosa así, Más o coincidió menos. fatal. Coincidió Sí, fatal. coincidió hoy un poquillo mal. Y Digo, pero bueno, también digo, lo bueno es en la que si próxima no puedes clase, asistir, que sí, quedan las clases grabadas y también sí, ayuda un montón eso. Poder verlas si no las has visto y luego así no pierdes el hilo. sí. Y que No, bueno, y que después al tener en el chat también algunos profesores puedes preguntar y tal, y cosas que no hayas entendido, que no hayas cogido de la clase grabada o que no has podido preguntar, pues siempre te lo responden rápido, o sea, da gusto, sí, la verdad es que está muy bien. sí.
Además es curioso, ¿verdad? Porque ha habido tutorías que, así a título de anécdota, que algún compañero o compañera nos ha comentado, chicos, os pregunto por el chat que es que estoy haciendo galletas con mis niños y están haciendo mucho ruido. Y a lo mejor se conectaban y se oía ahí como batían huevos o... Sí, sí, sí. Era Sí. curioso. Pero bueno, oye, mira, las ventajas de hacer las Anécdotas hay cosas unas de manera cuantas, sí, telemática. sí. Mm. Pero bueno, yo espero en breve de verdad daros una pequeña sorpresa y poder hacer alguna sesión práctica en la que, oye, podamos vernos todos bien las caras personalmente y demás Por eso y, estaría fantástico. y- y enfocarlo así. Y que os pegáis un poco en el debate de una simulación de juicio, que eso es muy divertido, ¿eh? Eso la verdad que eso es muy divertido. Además que saca vuestra vena guerrera y no, Ahí no es seguro como que lo las pasa muy sesiones bien. clínicas. Las sesiones clínicas estáis ahí un poco más comedidos, está el jefe de servicio, está tal. Tenéis que guardar un poquito más de. Pero no, no. Aquí en el debate puro y duro en el juzgado, eso está bien, eso es muy entretenido. Entonces sí que en breve ya os comentaremos, pues de cara sobre todo eso, hacer algunas sesiones Ujú. y lo que hacemos siempre, nos adaptaremos a vosotros, pues de cara a ver pues, cuándo os pilla bien, cuándo podemos tener un buen quórum, o un quórum que podamos repartir en Ya. varias sesiones y demás. Y, bueno, y que la gente que no pueda acudir, porque es lógico, pues incluso que se pueda conectar de manera telemática, o sea que pondremos todas las facilidades. Ahí No, sí. Y estamos facilidades, trabajando con más ello. facilidades no podéis poner, está claro. ¿El qué? Que facilidades más no podéis poner, que o sea, que da gusto hacer el máster. En ese sentido. Sí, sí. Muchas gracias. Pero vamos, sí que lo vamos a poner. Además, es la sorpresilla esta que yo os comenté que me gustaría darosla después al final de curso, ya cuando podamos. Bueno, antes incluso del trabajo fin de máster, que lo pondremos en septiembre, pero bueno, ahora mismo estáis también un poco ahí con el tema de, bueno, a ver qué tema elijo. Ya ha habido algunos compañeros que ya me han comentado el tema. Sí que debo todavía llamadas a gente porque me han comentado, Ira, que tengo ya el tema tal, no sé qué, y aún no he podido hablar con ellos pues para de cara a ayudarles a perfilarlo. Es un poco, sobre todo, para ayudarles a enfocarlo y a facilitarle la búsqueda, sobre todo, de información, que es quizás de las cosas que son más complicadas, ¿no? A la hora de hacer un TFM. Yo ahí en ese sentido todavía no tengo elegido el tema y no sé, estoy un poco perdido. Y sobre todo perdido para la hora de dónde buscar información para elegir el tema también y todo. El tema, sí, sí, Pero sí, sí. bueno, ya te preguntaré. Bien, bien. No, pero te vas a dar cuenta, no es complicado. No, o sea, es verdad que te pasa un mundo ahí de decir, "Uf, madre mía, yo ahora tener que hacer una mini tesis sobre esto, tal, a ver qué tema cojo, que me sienta cómodo. Yo, Sobre todo por el tema yo tengo jurídico, que como nosotros no lo manejamos tanto, pues eso es, es lo que te da un poco claro. más de reparo. Sí, 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 sí. Ujú. Sí. Vamos, ya digo que yo he tutorizado a alumnos que incluso me ha pasado que me comentaban, Irra, mira, es que ya he elegido el tema, lo voy a hacer sobre esto. Y claro, yo al principio pensaba, oh, madre mía, pues le va a costar encontrar información. Mira, bien, pues puedes encontrar información en este sitio, tal, no sé cuánto, pues ayudándoles un poco, ¿no? Ayudándoles incluso un poco a la estructura del trabajo fin de máster, cómo tiene que enfocarlo. Y cuando ya hemos avanzado un poco sobre el trabajo, de pronto me dice, oye, que es que he leído una sentencia que me he quedado alucinado y claro, es que este tema también, es que este tema es súper interesante. Entonces he pensado mezclar los dos. Y digo, a mí de Más pequeño, juntos. sobre todo en la adolescencia me enseñaron que mezclar no es bueno. No, 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 no. Esto no va bien, esto no va bien. Céntrate en una cosa, que al final es mejor tener mucho de una cosa que no poquito de muchas. Jolín, pero es que claro, entonces ahora tú piensas en la que más te gusta. Venga, vale, pues lo voy a hacer de la segunda que he visto. Venga, vale. Preparamos la estructura, le indico dónde obtener información, tal, no sé qué. Nuevamente a las 2 semanas llamarme otra vez. Irra, que no, que al final lo voy a hacer de la primera. Porque mira, porque me he liado a buscar información. Al final me he liado con esto, con lo otro,
yo creo que va a ser más sencillo de la primera. Me parece muy bien, pero ya céntrate en la primera solo. No, vale, vale. Da unas pinceladas si quieres, utiliza lo que hayas ya utilizado con lo que hayas encontrado con la otra, que te va a ayudar, que va a enriquecer el contenido del trabajo. Pero céntrate en algo, porque si no, claro, es verdad que para saber buscar, que yo creo que es la clave, para saber buscar, primero tienes que saber qué buscar. Claro. Si sabes qué tienes que buscar, entonces ya puedes dirigir la búsqueda. Si no es imposible. Mm. Entonces, de hecho, a mí me ha pasado que me han comentado alumnos y me dicen, es que lo he querido hacer sobre el tema de la historia clínica. Entonces, claro, he mirado sentencias buscando en el Zendog historia clínica, digo, y claro, y te han salido pues del orden de unas 34.000 sentencias, ¿no? Y me dicen, sí, sí, me ha salido una burrada. Digo, claro, pero tendrás que pensar bien cómo enfocar primero y cómo estructurar bien el TFM. Entonces, y el TFM no deja de ser una variante de vuestro trabajo como que vais a desarrollar o que desarrolláis ya, porque hay algunos alumnos que ya desarrollan trabajo como peritos. Entonces, no deja de ser eso, pues una forma de saber cómo tenéis que investigar, ¿no? De cara, ya que sabéis investigar como científicos, como médicos, pues saber cómo investigar desde el punto de vista del plano de la medicina legal. Yo Yo, había pensado en el tema del consentimiento informado y también me puse a buscar ahí donde nos comentaste y uf, me he vuelto un poco loco y entonces no sé, ya no lo tengo muy claro, así que ya te comentaré. bueno, primero estructura. Una vez que tengamos la estructura, ya lo demás va solo, lo demás va rodado. Va rodado. Pero sí que me ha pasado, ¿eh? Incluso un domingo que te llame a las 9 de la mañana un alumno. Mira, que estoy desesperado. Que en serio, ¿eh? Sí, sí, sí. Que estoy desesperado. ¿Qué te pasa? Mira, es que no encuentro sobre esto, es que no. También es verdad que cogí un tema muy complicado, ¿eh? Ya, No encuentro nada sobre esto, no encuentro tal, no sé qué. Y, a ver, venga, relájate, no pasa nada. Es domingo, pero no pasa nada. Y nada, me pongo a ayudar y tal. digo, Mira, yo no estoy descansando. te mando un par de sentencias que están relacionadas con lo que tú estás buscando. Ay, pero eso está muy bien, joder, muchas gracias, es que esto me da la vida, bien, bien, pues ya con esto ya puedo avanzar. Pero sí, sí, la verdad que es angustioso, pero bueno, hay que intentar llevarlo bien. No, malo será. Ujú. Sí, muy bien. Pues nada, ya para concluir un poco, porque yo creo que nos han dado de plazo hasta, ¿no? Como nos han dicho, bueno, menos cuarto, Sí, una más o cosa así, menos, sí. ya veis cortando que viene gente por detrás sobre otro tema también muy, muy ameno. Y la verdad que vamos, a mí es un tema que me parece muy curioso, ¿no? Sobre el tema de los ecógrafos y lo que son las pruebas de imagen, Ujú. que, vamos, más de un quebradero de cabeza nos han dado a los abogados con respecto a las interpretaciones que hay muchas veces las pruebas de imagen. Es importante controlarlas. Pues bueno, ya sobre todo, pues oye, sobre todo darte las gracias, muchísimas gracias de verdad por participar en esta webinar Nada, vosotros. y dar esa percepción, esa visión como alumno de cómo se desarrolla la formación en AMIR. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, que siga el máster que está genial. Y a ver si no nos vacila mucho en el grupo luego. Bien, bien, no va a caer una, ¿eh? No va, no va a caer una. Probablemente. Bien, bien. Bueno. Pues nada, yo no sé, porque no sé si desde aquí puedo ver todos los estos. Creo que no hay preguntas ahora mismo. No, no Vale, de aparece todas ninguna. maneras. Si como el chat, o sea, perdón, eh, como la webinar se graba y en el chat no quedan reflejadas todas las preguntas muchas veces, Ajá. cualquier tipo de cuestión, de duda o tal, pues oye, podéis poner en contacto conmigo, con Israel, o a través de Amir, y encantadísimos de poder atender las dudas que os vayan surgiendo. Y bueno, y nada, pues muchísimas gracias. Mañana tenemos clase. Nos Sí que vemos. he tenido que poner ahí un poco de cambio en el horario, pero es que es verdad que vienen demasiadas fiestas y bueno, ya aprovechando que el próximo viernes no va a haber por tema de festivo, esa sí que era importante incorporar esta clase. Os pido perdón, si, si acaso se ha cambiado un poquillo, se ha trastocado, No hay problema. No hay pero problema bueno, ninguno. viene bien. Muy bien. Pues muchas Pues gracias, nada, Israel. muchas gracias. Nos Venga, vemos.
Nos vemos Un mañana abrazo, entonces. cuídate mucho. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.